Profesor Ceballos, en España, ¿cómo es esta crisis y qué características propias podríamos decir que tiene, ¿no? Sí. Buenas noches nuevamente a los telespectadores y efectivamente yo creo que tenemos que empezar a romper un poco los tópicos, esos tópicos que están circulando, generalmente pues hablando de que bueno, pues el liberalismo, el neoliberalismo, los neoconservadores son los culpables de la crisis. Es decir, que la crisis no es culpa realmente de nuestros gobiernos, sino que pues se achaca la culpa pues a otras instituciones o a otros gobiernos y a otras políticas del ámbito mundial. Bueno, yo no voy a decir que no tengan parte de culpa. Sería iluso pensar que la crisis financiera que se inició en Estados Unidos no puede afectar al resto del mundo. Pero también es cierto que esta crisis financiera ha cogido a distintos países de distinta manera. Hoy por hoy no todos los países del mundo están en una fase de crecimiento como la economía española, o como la economía inglesa, o la francesa, o incluso la alemana. Y hablando también de Estados Unidos. No, hay otros países de la Unión Europea que están en una fase de crecimiento, de expansión. Pongo el ejemplo de Polonia, pongo el ejemplo de Rumanía. Solamente en el ámbito europeo hay otros más países, y en el ámbito del resto del mundo también hay muchísimos más países que están con crecimientos elevados. Si bien es cierto que la economía está vinculada a través del comercio y que los malos resultados en cuanto al crecimiento del Producto Interior Bruto de los países que mantienen relaciones importantes de carácter comercial con otros va a afectar a aquellos otros debido pues a que parte de su producción pues no puede ser vendida a los países que están en crisis. O bueno, no puede ser vendida de la misma manera. Con lo cual existe una especie de efecto dominó en el sentido de que bueno, pues las crisis de algunos países pueden afectar al crecimiento de otros. Pero esto pues afectará quizá a parte del crecimiento, no en su totalidad. Por otra parte está la parte financiera, que evidentemente ha afectado a aquellos países como España en distinto modo, porque España y algunos otros países tienen ciertas debilidades. Estamos hablando, por ejemplo, del caso español, que tiene la debilidad de, dos debilidades, diría yo. La debilidad del sector bancario. El sector bancario está apalancado con respecto al exterior, en el sentido de que pues requiere del ahorro exterior para financiar los créditos en el interior de España. Necesita ese ahorro exterior, o ha necesitado ese ahorro exterior, y esa liquidez y ese ahorro exterior pues se ha volatilizado con la crisis financiera. Es decir, ya no existen las mismas posibilidades de prestar dinero a España, a los bancos. Digo que no solamente los bancos están apalancados, y el término apalancarse significa pues que precisamente requieren pues de grandes cantidades de dinero fuera en el extranjero, sino que es el mismo gobierno español el que se encuentra en cierta medida también apalancado con respecto al exterior. Y me explico. Resulta que España tiene o requiere aproximadamente más de 100.000 millones de euros provenientes del exterior para mantener su crecimiento. Si ese dinero no llega, tanto para el sector privado como para el sector público, difícilmente pues puede sostener su crecimiento actual. Hay una divergencia entre lo que vendría a ser el ahorro y la inversión. En España no hay suficiente ahorro como para mantener los niveles de inversión, y por eso se requiere al exterior. Pero vamos a ver qué significa realmente esta crisis financiera, de dónde proviene y cuáles son los efectos y cuáles son las raíces de esa crisis financiera. Esto habría que preguntarnos. ¿Por qué, en cierta medida, el sistema se colapsa? Esto es lo que tendríamos que preguntarnos todos. ¿Cuál es la razón por la que el sistema se colapsa? Bueno, y voy a explicarlo brevemente y yo creo que todo el mundo me va a entender. Aunque sean temas macroeconómicos, lo voy a hacer de una manera que, bueno, pues que sea para todo el mundo entendible. Bien, hay que decir que el dinero que está circulando forma parte de lo que constituye la oferta monetaria. Pero ese dinero llamado oferta monetaria pues está determinado no solamente por el efectivo y los billetes en poder del público,
sino también está determinado por una serie de depósitos que realizan las empresas y las personas, las familias en general, en distintos bancos a través de una serie de cuentas, ya sea cuentas corrientes, ya sea cuentas a plazo, cuentas de ahorro en general, y a través de una serie de instrumentos financieros que adquieren las familias, como puede ser, por ejemplo, los fondos de inversión, y todo esto de corto plazo y una serie de otros activos de elevada liquidez que formarían todos estos lo que conocemos nosotros como la oferta monetaria. De esta oferta monetaria, ¿qué es lo que realmente está ocurriendo? ¿Dónde está el problema? Está precisamente en los depósitos que realizamos las empresas y las familias y en los créditos que nos otorgan los bancos. Si resulta que nosotros, las empresas y las familias, las personas, depositamos un dinero, este dinero puede ser utilizado para realizar créditos. Si resulta que por alguna razón se rompe esa vinculación y el banco no otorga créditos, pues la empresa pues no recibe ese crédito, y ese dinero pues no va a parar a otro banco para poder ser utilizado al mismo tiempo para prestar a otras instituciones o a otras empresas o a otras familias. Es decir, hay una ruptura en el círculo que vendría a ser el multiplicador que llamamos nosotros en economía, llamamos el multiplicador bancario, porque lo que estamos hablando, que la oferta son los depósitos también de la gente. Si el círculo se rompe, quiere decir que no hay depósitos y no hay el ciclo del crédito, no hay el multiplicador del crédito bancario, y por lo tanto los bancos no pueden crear oferta de dinero. Y entonces esto es lo que ocurre. Pero por lo visto, y yo hablo en términos muy llanos, ¿no? El gobierno, a través de los mecanismos del Estado y del dinero de todos, ha hecho unas aportaciones con el fin, al menos declarado, de que se inyectase liquidez al sistema para que a su vez la banca preste dinero a particulares para el consumo, que tiran de la demanda, por lo tanto para que las empresas puedan seguir vendiendo, y sobre todo a los pequeños empresarios, que constituimos el 80% de los creadores de empleo de este país. Curiosamente, ayer, después de casi 4 o 5 meses que vamos hablando de la crisis y que se está viendo que es una crisis, por primera vez los sindicatos, a través del secretario general de la UGT, el señor Méndez, que lo voy a recordar que es, ¿no?, dijo algo que nosotros llevamos diciendo hace mucho tiempo. Se está dando dinero a los bancos y los bancos lo están utilizando para blanquear sus cuentas, para sanear sus cuentas. Exactamente, sanear. El dinero no está llegando a nosotros, los pequeños empresarios, ni a los particulares. Y eso es lo que debería hacerse, eso es lo que hace falta de verdad para poder relanzar de nuevo la economía. Déjeme que le diga una cosa. Explíquemelo usted con palabras más... Sí. Más bueno, pues hay una serie de mecanismos que ha implementado, de medidas que implementó el gobierno para pues hacer que la liquidez vuelva al sistema. Uno de ellos fue precisamente pues el entregar una determinada cantidad de dinero a los bancos a cambio de unas cédulas hipotecarias, que no eran otra cosa pues que paquetes de deuda que tenían los bancos, sobre todo hipotecaria, con los cuales pues de alguna manera recibían a cambio pues ese dinero para tener liquidez. Entonces ese dinero llega a los bancos. Bueno, no todos los bancos se presentaron precisamente a recibir ese dinero, ¿no?, esa liquidez. Tampoco han dicho a qué banco se les ha dado. Evidentemente, es decir, ya es un problema que habíamos comentado, es un problema de democracia, de transparencia, Sí, es un problema de transparencia. Bueno, pues al margen de esto, es decir, claro, los bancos al tener tanto problema, es decir, tanta deuda pendiente y que tiene que llegar pues un momento que tiene que pagarlo, pues en vez de lanzar ese dinero al mercado, probablemente lo que estén haciendo es hacer uso de ese dinero para desapalancarse de alguna manera de esa deuda. Bueno, y aunque fuera así, y aunque recibieran ese dinero y lo utilizaran y lo metieran en el circuito financiero, y pueda ser utilizado para generar mayor oferta de dinero, mayor crédito en definitiva, pues lo cierto es que, claro, no hay suficiente dinero. Es decir, no se está utilizando, o sea, no está llegando el dinero a las empresas, y esto realmente es lo grave, ¿no?